Si bien es cierto, la economía mexicana podría recibir un gran golpe de sus amigos del norte en cuestión de meses o quizás semanas, lo cierto es que México ha evitado que Estados Unidos le imponga aranceles, y con eso haya ganado tiempo para pensar en un plan B. Eso merece mis felicitaciones. Celebremos, pero no nos volvamos locos. Este acuerdo es temporal, y ahora mismo te explico por qué. También creo que se debe agradecer a Trump por pensar un poco y poner algo de sensatez en todo este asunto, antes de actuar a lo loco, como nos tiene acostumbrados a hacerlo. Nadie, absolutamente nadie se creía que Trump iba a recular con su idea de imponer aranceles a México, así que cuando se anunció la noticia fue sorpresa para todos. De momento suspiramos y respiramos, pero no hay que bajar los brazos. Por otro lado, vale resaltar que muchos expertos e inexpertos como yo en el tema no podíamos entender esa amenaza de Trump, y es que utilizar aranceles en una crisis tan compleja y sensible como la migración ilegal, que nada tiene que ver con el comercio, para forzar un cambio de política en un país amigo es una irracionalidad que solo es imaginable en el mundo de Donald Trump. Claro, a simple vista parecía la insensatez más grande del mundo, pero Trump veía algo que pocos podíamos ver, y eso también te lo explico ahora mismo. Soy Gabriel Bulgakov, sígueme en Instagram para intercambiar opiniones. Esto es Lo que no verás por televisión, tercera parte. Se estimaba que si Estados Unidos le imponía aranceles a México, unos 500,000 mexicanos hubiesen perdido sus trabajos. Como resultado, esto hubiese significado más desempleo, más inestabilidad y más migración de México a Estados Unidos. Algo con lo que Trump lucha, por lo que a primera vista se veía ilógico e insensato, eso de los aranceles de Trump contra México. La amenaza era clara: o me das motivos suficientes y de sobra para convencerme de que vas a solucionar ese problema migratorio, o te pongo primero una tasa del 5% a todas tus importaciones, que luego serán del 10%, del 15%, del 20%, llegando incluso a llegar al 25% dentro de unos meses. Todo ello bajo la excusa del gran problema migratorio mexicano y centroamericano hacia Estados Unidos. Trump pedía a México solucionar este asunto de inmediato, o vería las graves consecuencias arancelarias. Poco se conoce del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México. Después de 8 días, bajo la amenaza de una guerra arancelaria, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó el despliegue de unos 6,000 militares en la frontera con Guatemala. También aceptó que Estados Unidos le envíe de vuelta unos 8,000 solicitantes de asilo, sobre todo centroamericanos, que cruzaron el territorio mexicano hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Por lo demás, no está claro ningún otro punto del pacto, ni los objetivos globales, ni el plazo para lograrlos. Lo que sí está claro es que Estados Unidos ya ha advertido de que mantiene su potestad para introducir de nuevo los aranceles a México, que acaban de ser suspendidos, temporalmente. México debe tener mucho cuidado, y aunque ya lo he repetido en varias ocasiones, les vuelvo a recordar que la gente que no conoce su historia está obligada a repetirla. Y la historia nos dice que Estados Unidos es un campeón en romper acuerdos cuando estos ya no le satisfacen, o cuando llega otro presidente y dice que tal o cual pacto hay que abandonarlo ya. Ejemplos. Ya he hablado hasta el cansancio de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde Estados Unidos hizo ver al mundo que el dólar era la mejor moneda del mundo. Entre otras cosas porque se podía cambiar los billetes verdes por oro en cualquier momento. $35 por onza. Pero luego, a inicio de los 70s, Nixon dijo que temporalmente eso no iba a ser posible. Nixon murió y todos seguimos esperando que Estados Unidos vuelva a poner vigente ese acuerdo. Cada vez que Estados Unidos y Corea del Norte llegan a acuerdos sobre la desnuclearización, Estados Unidos ha sido el primero en violarlo. Hace no mucho, Kim Jong-un se reunió por partida doble con Donald Trump. Le prometió desnuclearizar la región y hasta había empezado a desmantelar sus polígonos nucleares. ¿Y qué hizo Trump? En lugar de quitarle las sanciones, o al menos no ponerle más, le pone más sanciones, y cada vez son más severas. ¿Es eso justo? Kim pone de su parte, se porta bien, no hace ejercicios militares, y Estados Unidos sigue con el lenguaje de las sanciones. Y para que entiendas por qué México debe tener cuidado, quiero ponerte 2 ejemplos más, también actuales e importantes. En 1987, la Unión Soviética y Estados Unidos firmaron un tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio. ¿Qué acaba de hacer Estados Unidos este año? Exacto, abandonar ese pacto. La administración de Obama había alcanzado un acuerdo nuclear con Irán que había sido catalogado como un hito en la política exterior estadounidense. ¿Qué hizo Estados Unidos, concretamente Trump, hace poco? Exacto, abandonar ese acuerdo de interés global. Le impone más sanciones a Irán y lo demoniza hasta más no poder. Ahora bien, México ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos, pero en este acuerdo dice bien claro que en el momento en que una de las partes entienda o crea que los resultados no son los esperados, pueden tomar medidas adicionales. México por nada del mundo será el primero en tomar medidas adicionales contra Estados Unidos. ¿Será Estados Unidos el primero en decir: a ver, esto ya no me gusta, tomen estos arancelitos para que aprendan?
López Obrador quiso evitar poner mano dura en el tema de la migración centroamericana y mexicana hacia Estados Unidos, pero no le queda más que ceder a las exigencias de Washington, todo por blindar a su pueblo y no perder empleos, que no me parece mal. De haber entrado en vigor los aranceles contra México, Trump habría amenazado a las economías de ambas naciones y por el contagio al mundo entero. Pero ¿cuál era la estrategia de Trump que pocos podían comprender? Hay que recordar que Trump llegó al poder prometiendo un muro en la frontera de México. También prometió luchar contra la inmigración ilegal y, entre otras cosas, reducir el desempleo y que las fábricas de las empresas estadounidenses vuelvan desde China o México y se instalen en casa para dar trabajo a los mismos estadounidenses. Así que al gritar a los cuatro vientos unos aranceles contra México metiendo la migración ilegal en el asunto, se presentaba la oportunidad perfecta para obtener rédito político y relanzar antes de tiempo su campaña para la reelección. Está claro que el asunto de la migración ilegal es un tema muy importante para el electorado estadounidense, y con esto no hacía más que empezar con su campaña política de cara a las elecciones del 2020. Trump no ha cumplido con su promesa del muro. ¿Ha dado pasos importantes? Sí, pero no se ha construido. También hay que recordar que hasta dijo que serían los propios mexicanos los que pagarían por ese muro. ¿Cómo? Una de las tácticas más previsibles sería imponer aranceles a las importaciones de México y ese dinero destinarlo a la construcción del muro. Así de sencillo. Trump no es millonario por suerte. Bueno, por suerte también. Pero el tipo sabe de negocios y sabe cómo sacar ventaja de cada negociación. ¿Que puede tener fracasos? Sin duda. Pero él sabe que el camino del éxito se basa en riesgos y fracasos. La diplomacia de presión de Trump está funcionando con México. Si bien lo mejor que le puede pasar a México es evitar los aranceles, es cuestión de que Trump se levante con el pie izquierdo un día de estos para imponérselos. A Estados Unidos las cosas se le complican frente a China o Europa, pero cualquier avance que consiga en estos frentes puede capitalizarse muy bien de cara a las elecciones de 2020. Y ahora hablemos de la envidia o de la impotencia que le carcome un poco a Trump con respecto a México. Hoy no voy a ponerte de ejemplo a Apple, que como se sabe Trump ya había hablado con Tim Cook, presidente de esta grandísima compañía, para que traslade todos esos puestos de trabajo de China a Estados Unidos. Algo que parece una misión imposible, y no lo digo yo, los dicen desde Apple, que ya lo han intentado. Hoy me quiero centrar en la industria automotriz, que es ahí donde México se les está llevando los puestos de trabajo a Estados Unidos, o al menos así es como Trump lo entiende. En sus primeras semanas de gobierno, Trump amenazó con imponer grandes aranceles a Ford, General Motors y al japonés Toyota, si seguían ensamblando sus vehículos fuera de Estados Unidos y los seguían vendiendo en Estados Unidos. Fabrica en Estados Unidos era la bandera con la que marchaba Trump hacia la Casa Blanca y la que marcaba el preámbulo del tipo de políticas proteccionistas que prometió durante su campaña en estados golpeados durante años por la fuga de empleos. Pero aunque hay muchas empresas de manufactura en todo el territorio estadounidense, ninguna son tan icónicas como las de los automóviles. México superó en 2010 los 2 millones de autos producidos, para 2015 superó los 3,25 millones de unidades, y la proyección era que para 2019 superara los 5 millones. Mientras, Estados Unidos dejó de ser el número uno en la producción de autos desde la década de 1980, y se enfocó en las importaciones. Lo que Trump quiere es recuperar esos puestos de trabajo. Construyan la fábrica en Estados Unidos o paguen un gran impuesto en la frontera, viene diciendo Trump desde hace ya varios meses. Y en todo este asunto hay una gran verdad. Los líderes de los sindicatos, los directivos de las automotrices y los empleados que trabajan en este sector automotriz en Estados Unidos han estado esperando décadas para que un presidente les diga que las fábricas regresaran a casa. Así que Trump, para este grupo, que no es pequeño, es el Mesías. Aunque la idea de fabricar las cosas en Estados Unidos entusiasma mucho, la otra gran verdad es que es una propuesta económica forzada. Esta se desecha fácilmente cuando los números de acuerdos comerciales dicen que tiene más sentido común y financiero construir productos en el extranjero e importarlos a Estados Unidos, a invertir miles de millones en Estados Unidos y emplear a los estadounidenses. Ensamblar autos en México se hace con mano de obra barata, beneficios fiscales e incentivos para las automotrices, y hasta la energía es más barata. Si se tiene en cuenta que México es su vecino, México resulta un oasis para abaratar los costos de los coches estadounidenses. En 2016, Ford había anunciado una inversión de 1.600 millones en México para la construcción de una planta. Pero en 2017 debió dar marcha atrás con la llegada de Trump y con la amenaza de impuestos. A finales de marzo de este año, Ford anunció que invertirá $900 millones en Michigan, en un guiño hacia las demandas de Donald Trump y su lema, Make America Great Again. Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo.
Si eres mexicano es probable que digas que Trump es un hijo de tal y cual, porque ves como miles de puestos de trabajo peligran en tu país. Pero si te pones en los zapatos de los estadounidenses, podrás más o menos comprender la situación y darle algo de razón. Son medidas proteccionistas que terminan beneficiando solo a Estados Unidos. Imagina que una empresa de tu país decide fabricar en el país vecino porque la mano de obra ahí es más barata, y en tu país se pierden miles de puestos de trabajo. Por supuesto que no te gustaría. Todos tenemos ese sentimiento patriótico y queremos que en nuestro país las cosas vayan mejor. Trump está logrando ganarse el corazón de esas familias que han ido perdiendo sus empleos a lo largo de las últimas décadas. Pero aquí hay un punto importante que Trump obvia o que quiere obviar. La retórica política de Trump, que tal parece se ha olvidado de las raíces de que su país es defensor del libre comercio, es que los que cobran los aranceles son ellos, así que de este modo ellos están ganando la guerra comercial a todo el mundo. Pero resulta que hay un análisis de la Reserva Federal que pone de manifiesto que los que están pagando los aranceles y los que pagarán si vienen más aranceles en el futuro son las familias estadounidenses. Se estima que cada familia estadounidense estaría perdiendo unos $900 anuales. Por lo tanto, es un disparate decir que las familias de Estados Unidos se benefician de cualquier tipo de impuestos comerciales que se recauden. Si Trump impone aranceles a México y le dice a su pueblo que con ese dinero se construirá el muro, que por lo tanto lo paga México, es mentira, los que terminan pagando son las mismas familias estadounidenses. Así que teniendo en cuenta todos estos datos, que no son más que las mismas estrategias políticas de Estados Unidos, añadiéndole un poco más la astucia de Trump de zorro viejo, es posible que Trump vuelva a amenazar a México con aranceles, poniendo de trasfondo la migración ilegal, dado el caso de que empiece a perder puntos en esta carrera presidencial. Si Trump llega a considerar ese planteamiento necesario, rompería el pacto con México, y sería México el primero en pagar las consecuencias. Hablamos de unos 500,000 puestos de trabajo que se perderían en México, país que es uno de los socios comerciales más importantes para Estados Unidos. Trump sabe perfectamente que cuando el poder está en juego, el dinero debe sacrificarse. De momento sabemos que Donald Trump ha pronosticado grandes beneficios para Estados Unidos y México derivados de su recién alcanzado acuerdo sobre la lucha contra la inmigración ilegal, que ha evitado la indeseada implementación de aranceles a mercancías mexicanas. México ha accedido a comprar grandes cantidades de productos agrícolas de nuestros geniales agricultores patriotas, anunció Trump, con lo que garantiza un ingreso para este sector estadounidense. Por su parte, los trabajadores de México que trabajan en el sector manufacturero de la industria automotriz, que representa una cuarta parte de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, el sector de la fabricación de aparatos electrónicos como computadoras, televisiones y tecnología de video, el sector de la cerveza de exportación y por supuesto el sector agropecuario podrán respirar, de momento. Y para terminar este video me gustaría hacer una conclusión en la que toda América Latina debería pensar. Todos hemos visto cómo miles de latinoamericanos, millones de latinoamericanos se indignan cada vez que Trump dice que va a construir el muro. Pero por estos días también vi como miles de peruanos, así como hermanos de otros países, celebraban de que Perú le pediría visa a los venezolanos. La situación que viven miles de familias venezolanas que migran hacia el sur es comparable con la situación que viven centroamericanos y mexicanos en sus propios países, que los lleva por el contrario migrar hacia el norte. Y pedirle visa a un país hermano es comparable con el muro que Trump quiere construir en la frontera con México. El día que cambiemos nuestra mentalidad, que dejemos a un lado esa doble moral que a muchos nos caracteriza, que aceptemos las distintas ideologías y caminemos juntos hacia un mismo objetivo, que dejemos de ser egoístas y que seamos independientes de las exigencias del norte, que pensemos en ayudarnos unos a otros como un pueblo hermano latinoamericano, ese día, quizás solo ese día, nuestros países podrán vivir mejor independientemente de si nos ponen aranceles o no. Soy Gabriel Bulgakov, encuéntrame en Instagram para compartir opiniones y suscríbete a este canal en YouTube para hacer esta familia más grande. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Porque quedarse callado es complicidad, mirar a otro lado, insensibilidad. No me puede dialogar a punta de pistola, no se debe negociar. Agarrado de las bolas, no me vengan a roscar con la seguridad, ni para proteger ni para intimidar. Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila, no es una herida, es un hueco de amor, machacando.
machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla, a caballo, lo tiene que matar y que me vienen con chorizo. Pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes, así son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? No me digas, se mantiene con la plata de los pobrecitos, solo sirven para mantener algunos pocos. Ellos transan, ellos venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque así estaba Alfonsín, el que transa es otro quincho, son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía, del seguro que va preso. Y aquí sube la balanza, el precio también sube la venganza y ahora va. ¿Y ahora qué? Son todos narcos. El presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado y mientras nos saque la bronca del norte nos mandan palos, ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten el Jujuy? Ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten el Jujuy?